Bueno, separamos distintas instancias. En un principio, acá tenemos este grupo que es como de la moldería experimental, que plantean la moldería más como de lo intuitivo. Tati, acercalo un poco más porque no se Lo ve. veo medio lejito, sí, no sé. Yo soy Ahí. muy chicata No, también. no, hacele zoom a lo que estás mostrando en Sí. pantalla porque lo ven muy chiquito. Ah, es que se ve que no anda la conexión, mirá, porque le estoy haciendo. Oh, Mm, a ver. a ver. Ay, no se mueve. Ahí va, Ahí está, no se mueve. ahí estamos, ahí estamos. Paciencia. Calma. Esta primera desde lo intuitivo, cultura tendemos a trazar ejes en ese sentido, ¿no? Como cómo cortaríamos una manzana. Por lo general, en estos trabajos lo que observamos fue eso, que marcaron todos estos ejes que recorren la circunferencia, bueno, la pseudo-circunferencia de la manzana, siempre en este sentido. Tengo planteos de molderías en otros sentidos. Y esta primera instancia es como más intuitiva, eso es lo que decíamos. Tati, ¿querés que hable yo? Porque se te corta mucho, no te entienden nada. Vos poneme. Se corta mucho, sí. Sí, se te corta mucho. Bueno, hicimos como una gran clasificación para poder contar un poquitito de las instancias en las que está cada uno, ¿no? Entonces hay como una primera clasificación que son este tipo de molderías que pensamos que salen de haber hecho el encintado y el haber abierto y el haber despiezado en la vuelta al plano de toda esta superficie curva, que además tiene esa particularidad de ser una superficie curva continua, me refiero, no tiene corte. ¿Mm? Entonces, todas estas molderías las llamamos como molderías intuitivas. ¿Por qué? Porque yo reconozco que hay como algo que las une como familia de formas, pero no podría decir cuáles son las variables formales que usé para construirlas. ¿Sí? Me refiero cuánto evoluciona, cuánto se modifica esa curva. ¿Mm? Entonces, a esto es como que le falta es meterse mucho más en cuáles son las variables que me construyen cada piecita en la moldería. Correlo un poquitito más hacia la derecha, Tati. Eva, sí. Cuando decís variables, yo te pregunto porque ellos no preguntan, ¿viste? Es algo como... Ahora voy a eso, ahora voy a las variables. Ok. Las variables serían, por ejemplo, en este tipo de imágenes por ejemplo, todas las formas terminan en un punto. Nace en un punto, termina en un punto, o sea, y en un ángulo, ¿sí? Y después tienen en los laterales curvas que tienen doble inflexión, que donde están las inflexiones no está regulado, justamente es lo que se mueve. Entonces, ¿por qué yo entiendo que todas esas piecitas son parte de la misma familia? Porque tienen algo en común, ¿sí? Y tienen algo que no es común. Entonces, eso que es común es una pauta de relaciones en la construcción de la forma. ¿Qué tiene? Que le decimos intuitivo porque no está tan pensado. ¿Y por qué? Porque cuando digo intuitivo digo, reconozco algún patrón formal, pero no sé si lo tengo que reproducir, no sé cómo es, no sé qué variables usé. Entonces, vamos a los de al lado, por ejemplo, la frutilla y el tomate, que son dos ejemplos que las molderías están desarrolladas desde la geometría. ¿Qué quiere decir la geometría como lenguaje? La de la frutilla, directamente, entiendo perfectamente cómo lo generó. ¿Sí? Entonces dice, es centralizada, tiene tal cantidad de partes, ¿sí? Todas unen al punto central y después hay como una circunferencia donde está pasando todos los puntitos del final de la forma, ¿sí? Entonces, esa entiende que esa moldería, todas las partes son iguales. Y fíjense que algo que es re llamativo, que con líneas rectas va a construir una curva. ¿Sí? Entonces va a ir de una forma a un punto y está uniendo una cantidad de datos que tienen que ver con entender cómo se genera la forma, es decir, cómo se hace a sí misma la forma, por así decirlo. El ejemplo del tomate que tengo al lado tiene otro ingreso, que es decir, trabaja la moldería como de a pares. Dos partes son más longilíneas, dos partes son un poquito más
en el ancho. Fíjense que acá hay otra familia de formas, pero yo entiendo que acá las pautas son mucho más, ¿cómo decir?, más claras que en la que veía al principio. Ahora se dan cuenta, porque digo, las variables están mucho más claras, los ángulos que usan se repiten, las distancias que usan se repiten, y tiene como evoluciones de decir, es más ancho, es más angosto, de lo mismo. Usé una pinza, usé dos. Prefiero, hay todos criterios que va organizando. Después, si el tomate le sale mejor o peor, es otro tema, ¿sí? Pero vamos a toda esa construcción que tiene que ver con entender una moldería, ¿sí?, como el desarrollo de una forma. Entonces, si yo puedo unir lo que hicimos en la grilla la clase pasada, ¿sí?, que es el qué la traza a esa forma, y lo puedo unir con qué desarrolla su superficie, empiezo a tener como una geometría en la cual tiene más que ver con las ideas que tengo con respecto a esa fruta, a esa fruta como objeto, ¿eh? Bien, vamos un poquito más a la derecha, Tati. En la tercera que tenemos acá, que es muy interesante para ver, que es que las molderías que parecen más intuitivas están muy pensadas. Entonces esas dos piecitas que veo al medio, que son como si fuesen un trébol, ¿sí?, es lo que ella usa para reconstruir la manzana que está abajo. Y lo interesante es que la devolución que tiene cuando construye su fruta en tela está muy cercana a la manzana de la que salió, ¿sí? Y está usando algunos datos que vienen de la grilla, que tampoco es una grilla muy complicada, ¿sí? Tampoco es que reconocen la grilla millones de datos, sino que la reconoce centralizada en una cantidad de partes, reconoce ¿cómo se dice?, el momento en que la curva cambia, que de todo lo que estuvimos viendo, a ver, Jorge, corregime, ¿no?, pero cuando le ponen las normales, ¿no?, quiere decir que por ahí pasa un eje, ¿o es el punto de inflexión de la curva? Es más bien el punto de inflexión de la curva. Es lo que te ayuda a entender dónde tenés los cambios más pesados en la superficie. Chicos, ahí tienen problemas, ¿eh? Ahí tienen un montón de problemas. ¿Por qué? Porque ponen la inflexión en la mitad de la curva. Una inflexión es cuando la curva cambia de sentido, no cuando es la parte más grande de la curva, donde más se desarrolla. Ojo, porque metieron los alfileres como en un montón de lugares sin entender verdaderamente lo que es la evolución o el desarrollo de una curva. Las curvas que yo trazo con compás son curvas derivadas de la circunferencia, o sea, están en la cuerda de la circunferencia, ¿sí? Ahora, una elipse, ¿sí?, no está, la curva que tiene una elipse no está ahí, ¿sí? La curva que tiene una hipérbole no está ahí, la curva que tiene una parábola no está ahí, otro tipo de curva si tiene otra construcción. Entonces tienen que ver cuál es el desarrollo de ese tipo de curvas, y eso lo encuentran en cualquier libro de geometría, pero igual acá lo podrían haber resuelto con curvas circulares, o sea, simplemente con compás. ¿Estamos? Y no me quiero meter ahí para que no se agarren la cabeza, pero tienen que buscar qué es una inflexión, es donde cambia de sentido. Es como en las rectas, cuando vos tenés un ángulo, es el equivalente a eso. Entonces, si ustedes le tiran 8000 alfileres, yo me parece que no lo entendieron, y eso es para revisar, porque es bien conceptual. ¿Me movés, Tati, hacia abajo el panelcito? Me están preguntando si la normal, chicos pueden hablar, si la normal iría en el principio y en el final de la curva. No se te entiende nada. La pregunta del chat sería, entonces la normal iría en el principio y en el final de esa curva. Esa es la pregunta. No, no es el principio del final, es el punto donde cambia de sentido. Es como decirte, si yo tuviese una sinusoide, que es una curva que hace así, ¿sí? ¿Vieron como el electrocardiograma? ¿No? ¿Vieron como esos estudios que te hacen del oído que hace como una banda? Bueno, el momento en el que cambia, cambió, donde cambia, no donde empieza y donde termina. Empieza y termina donde vos lo estás pautando, ¿sí? Les voy a hacer unos gráficos después, porque esto, si lo ves, visualmente es una pavada. Prefiero, se van a dar cuenta al toque lo que les digo, que es como un error donde no lo están viendo.
Digo, también es una cosa que en general nadie está acostumbrado a hacer, entonces por ahí haciéndolo 2, 3 veces ya después se les vuelve algo que es bastante pavo de entender. Y es esto, es muy gráfico, como dice Eva. Igual si lo buscan, lo van a encontrar en internet. Sí, busquen curva sinusoide. Curva sinusoide. Una sinusoide es una curva que hace así, o sea, va y viene, va y viene, va y viene. El seno y el coseno son curvas sinusoides, por ejemplo. Me refiero, ese tipo de funciones en un momento dejan de crecer. Me refiero, si fuese la de la curva, que les digo de la circunferencia, y se media y se hizo así, ya cambió de sentido, porque tendría que haber cerrado el círculo. Entonces, donde no cierra, es donde cambia. ¿Estamos? Entonces, en la manzana, tengo varios lugares donde podría llegar a cambiar. ¡Ey! Se me fue la imagen. Tati. Se me fue Tati. Bueno, no importa. Tati la presentación. De cosas interesantes que vimos, Ahí vuelvo. ahí volvés, dale. Ahí volvés. Vimos como muchos abordajes de las molderías, muchos intentos de llegar a la forma, y verdaderamente es un ejercicio difícil, primero porque es como les digo, una superficie curva cerrada. Mucho más fácil fue por ahí una pera, una banana, pero la manzana y la mandarina, que tienen como que terminan en un punto que está hacia adentro, entonces hay un tipo de curva que hay que saber entender, y que llega a un punto, pero cuando la construyo en tela no puedo llegar a un punto con todas esas partes, tengo que tomar un montón de decisiones, me hace ver que no estoy llegando. Entonces, lo genial de este ejercicio, que los frustra mucho, porque cuando hago la manzana en tela y la veo que no tengo nada de la manzana de verdad, no se sientan mal, ¿sí? Sino que hay que ir ajustando, porque van a ver que cuanto más la comprendo a la forma, mejor son mis molderías, ¿sí? Entonces, ese es el recorrido que yo tengo que hacer sin hacerme el harakiri, prefiero sin flagelarme, es el seguir probando. Entonces, está buenísimo la cantidad de pruebas que hicieron. Nosotras habíamos puesto ahí 3, 4 que nos parecían como muy interesantes. No pueden, Tati, me parece que pero no. Digo, por ejemplo, si quieren lo hacemos la clase que viene, Tati, no te preocupes. No, lo dejamos en el Padlet, dejamos la... Pero digo, hay molderías que están pensadas como que es una sola forma y la piensan como que hay un eje de revolución y esa forma se repite 6 veces y eso construye la forma. Después hay otra cantidad de propuestas que son con un montón de pinzas para poder llegar a ese final, que decís, ¿cómo llego? Porque hay algo intuitivo que yo la veo la forma y digo, che, no es una sola piecita. ¿Cómo le hago la evolución en partes para que llegue a eso? Entonces después hay otras personas que dicen, bueno, las partes son todas distintas, ¿sí? Entonces empieza a aparecer eso de que la generatriz es variable, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que hablamos clase pasada? Directriz y generatriz. La directriz es el eje por el que se desplaza y la generatriz es la forma que se desplaza. Entonces, ¿qué pasa si esa forma se evoluciona? ¿Sí? Y todo esto se encuentra en los libros también, no inventé nada. Pero digo, está buenísimo todos los intentos que han hecho de entenderlo como partes iguales, entenderlo como partes distintas, el buscar una cantidad de recortes que hagan que la forma se adapte y llegue a esta superficie curva que es tan difícil, que parece una esfera, pero de esfera no tiene nada, porque tiene un montón de inflexiones que no han sabido encontrar porque no entendieron lo que era una inflexión, lo que era una normal. ¿Estamos? Entonces, de alguna manera lo que les decimos es, no se frustren, sigan trabajando, porque el trabajo es muy válido y todo esto lo van a ver como reflejado en el trabajo que sigue, ¿sí? En este que están haciendo ahora, de todas estas inflexiones, no sé, del antebrazo. Entonces, entender dónde cambia la superficie curva, sobre qué eje y sobre qué otro, te hace que tus molderías estén cada vez más cerca de la forma que querés sacar. ¿Y esto para qué te sirve? Te sirve para que en el futuro vos domines las formas que querés proponer. Tati, ¿me faltó algo a mi coequiper acá? Me parece que estuvo súper completa la devolución, Eva. No sé si los chicos querrán preguntar algo en particular, pero se entendió muy bien y fue bastante gráfico. Estaría bueno, lo vamos a dejar en el Padlet para que todos lo vean,
y puedan ver también las distintas propuestas de los demás, que me parece que hubo propuestas que están muy, muy buenas y muy certeras y muy hacia el acercamiento de la forma. Pero sí, este mini, digamos, repaso de el punto de inflexión, que es una hipérbole, que es una curva sinusoide, como dijiste vos, para poder también comprender un poquito más allá las formas que vienen, ¿no? Porque si no es como que nos quedamos como con es como que tenemos poca info manejando, tenemos que tener más info nosotros, como back, Sí. para poder después proponer. Si nosotros no tenemos como un abanico de formas más o menos que sabemos cuáles son, después se complica mucho a la hora del proyecto, ¿no? De la propuesta. Sí. Me faltó una clasificación más que la van a dar en el Padlet, que era, hay gente que entendió que la grilla era la moldería, entonces hay molderías de millones de partes, en la cual, eso lo van a ver, pero por ahí, si se los cuento un poco, lo van a buscar, y hay una pera, entonces la cantidad de partes que propone, es enorme, entonces es literal a la grilla que dibujó, y si la grilla estaba por fuera del sistema de generación, que era lo que veíamos clase pasada, entonces empezaba a proponer una cantidad de cortes que eran muy difíciles de entender, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo? Y bajó la grilla como moldería. Entonces, el ejercicio tampoco era eso, sino era entenderlo desde la grilla, entenderlo desde la generación, entenderlo desde una piel, desde una superficie continua. Entonces, como encima a esto se le suma que trabajamos con textil, todo es complejo, pero por eso digo, no se desanimen, está buenísimo, todos los intentos van a ver cómo van a ir afinando y entendiendo las formas curvas, ¿sí? Van a empezar a entender las superficies curvas y las van a empezar a domar, me refiero, las van a poder asir, las van a poder contar ustedes por ustedes mismos. Sí. Acá, Antonella, no terminé de entender si lo que estaba bueno era la moldería intuitiva o no, o más hacerlo más de forma geométrica, con las as, no sé, no me quedó muy claro. A mí me parece que Responder es una primera instancia, cuando hay una situación intuitiva, es una primera instancia, vos tenés que seguir indagando en eso, agarrarte de la forma y poder pausar un sistema. Ok. La situación intuitiva siempre es una primera instancia y sobre eso tenés que seguir avanzando. Okay. Yo creo que Eva clasificó en intuitivas por esto mismo que dijo al principio, que es como una cuestión que uno por ahí hace una búsqueda, medio encuentra algo, pero no se reconoce que en esa búsqueda sepas exactamente cuál es el patrón de lo que estás haciendo, ¿no? Como cuál es el sistema que estás planteando. Es como, por eso se le dice intuitivo, porque no es algo que está pensado previamente, sino que es como que lo hallaste, lo encontraste, pero no lo llevaste adelante, digamos, sistemáticamente, como para entender que eso era lo que vos querías proponer. No está mal, por supuesto, y de hecho la mayoría de las búsquedas al principio son intuitivas, o sea, en realidad Eva clasificó para poder entender las distintas, digamos, como que agrupó, ¿no? Como que medio que esto va por acá, esto va por allá. No hay nada que esté mal ni del todo bien tampoco, ¿no? Son como búsquedas. Por ahí lo que ella recalcó es que lo que no está bien es cómo ustedes definieron esas inflexiones, como que había una confusión al momento de qué era un punto de inflexión. Entonces, a partir de ahí hay un desarrollo de cosas que te van a empezar a salir mal, porque si no está bien eso planteado, digamos, eso sí te puedo decir, eso no está bien, digamos. Ahora, todo el camino que uno va haciendo es un proceso. Todos estos procesos no están mal, están bien, porque los tenés que hacer para poder seguir adelante y mejorarlo, porque es lo que te permite también entender. Si vos no haces el proceso de lo que está más o menos,
y digamos, no sufrís la corrección, que es como que no podés llegar a lo que después va a estar bien, ¿me entendés? Entonces no hay nada que esté mal. Claro, no, o sea, yo lo que pensaba es, por ejemplo, ¿cómo hago yo a partir de esto para poder mejorarlo? O sea, Eso a mí me parece, ¿puedo dar una respuesta? ¿Se me escucha Sí, bien? dale. A mí me parece que en esta instancia eso no importa, como que en esta instancia estás atravesando un proceso que va a ir sucediendo, que mostró fueron distintas maneras de concretar una misma cosa, y la diferenciación que hizo es para algo que después nosotros vamos a empezar a evaluar más adelante, que hay formas que son más sistemáticas, que están más reguladas desde el pensamiento, desde las pautas de formas que se ponen. Nosotros el proceso lo vamos a empezar a tomar en cuenta a posteriori, falta para eso, digamos. Como en esta instancia es bien llegar de manera intuitiva, de manera más regulada, al volumen. Ese era el objetivo. bueno. Hay algunas personas que lo hicieron a través de recortes, hay otras personas que lo hicieron a través de pinzas, o sea, las maneras fueron diferentes. Pero la pauta de forma y es lo que van a ir aprendiendo a lo largo de este año. Bueno, buenísimo. Gracias. Bueno, igualmente sí ten en cuenta que nosotros sí estamos tratando de hacer una búsqueda, digamos, que vaya a mejorar, digamos. Entonces trata de corregir esas cuestiones que sí nombró Eva que no iban, digamos, ¿no? O, por ejemplo, cuando dijo que había entendido que la grilla era la moldería, ¿no? Eso tampoco es así. Entonces, eso también hay que corregirlo. Digamos que no es una, digamos, no es todo tampoco solamente intuitivo. Digamos. Hay cosas sabía que poner, la mía era la frutilla. Justamente. La tuya es la de la frutilla. Claro. Sí, pero digamos que creo que en ese ejercicio estaba bien desarrollado. Perfecto, eso. Ahí, sí, chicos, perdón, una cosita quería decir. Solo está buenísimo lo que preguntás, me encanta que lo preguntes, le pido a todo el mundo que lo que hace ella lo imite en el sentido de decir, no entiendo lo que me está diciendo, está buenísimo que hagan eso, está buenísimo y es lo que necesitamos que hagan, porque si nosotros venimos y le tiramos un clavo que es re durísimo, que no se entiende absolutamente nada y tal, y ustedes se quedan callados así, entendemos que está todo bien y seguimos y perdemos los dos, hacemos nosotros mal con nuestro rol de docentes y ustedes no pueden desarrollar las habilidades que estamos acá para desarrollar. Entonces, nunca tengan miedo o se sientan tontos en preguntar, en decir algo, porque es el juego que estamos jugando, es eso, es a desarrollar la habilidad. Así que cero drama. Vamos igual a subir esta corrección en videos para que se pueda ver bien cada uno de los casos y todo más desarrollado. Entiendo que un poco, y acá tomo lo que arrancaron las chicas, lo que estamos queriendo decir es lo siguiente. Eva como que clasificó un poco las maneras que ella vio de cómo ustedes resolvieron el problema de la moldería, ¿no? Entonces, cuando ella habla de intuitivo imagínate que vos tenés esta geometría, ¿no? Una manera intuitiva sería yo decir, agarro y corto salvajemente, como soy un samurái, agarro una katana y le empiezo a mandar cortes a la moldería así, por acá y por cualquier lado, y capaz que llego al volumen. Imagínate que entrega la esferita hecha con el volumen de la naranja cortado por cualquier lado, como el Frankenstein, como dijiste vos. ¿Llega al volumen? Llega al volumen, porque técnicamente alcanza a construir más o menos la esfera a través de recorte, 1.000 millones de recortes por todos lados. Ahora, ¿hay algo en la naranja, en la naranjez de la naranja, que te indique eso? Y no mucho, ¿no? Digo, porque si yo miro la naranja, hay un montón de líneas que le están pasando que este punto pareciera que es como central, ¿no? Porque si uno mira que lo marcaron varios, es como que tiene tensión acá, como si esto lo hubieran apretado, y si incluso si yo le doy zoom acá, veo que aparece todo como esas líneas de tensión se van marcando acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No sería más lógico empezar a hacer una moldería que tuviera relación con eso, ¿no? Que yo la mire y empiece a hacer un poco
a copiar o a emular algo de cómo es esa forma. Entonces eso es un poco lo que hace la diferencia entre una moldería que es intuitiva, que pasa por cualquier lado, ¿no? Hace como un poco esto, a una moldería que analiza un poco cuál es la forma que yo tengo abajo, ¿no? ¿Ahí me seguís un poquito mejor o no? Todavía sigue muy confuso, Solveig, ¿qué decís? Digo, no es lo mismo que yo haga esta moldería a que yo haga una moldería así que más o menos está siguiendo la forma de lo que yo tengo abajo. Digo, porque también yo podría hacer, que era lo otro que decía Eva, yo podría hacer una moldería que está hecha de 80.000 pedacitos cuadraditos así, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Esta moldería es como una cosa medio genérica, se la puedo aplicar a cualquier forma que va a andar igual. Y eso está bueno, pero también no está tan bueno, porque quiere decir que no hice un análisis tan profundo de esta forma y capaz que podría haber resuelto la moldería de esta forma de manera mucho más económica, con menos cantidad de costuras, con menos cantidad de trabajo y de forma más fiel. Porque ¿qué me va a quedar? Me va a quedar como una naranja hecha por mosaicos. Y si yo miro una naranja hecha por mosaicos, de mosaico no tiene nada la naranja. Diferente es si vos dijeras, uso una moldería compuesta por 1.000.000 de partecitas chiquititas, si la fruta que estás analizando es una ananá. ¿Por qué? Porque la ananá en su propia superficie tiene un montón de unidades chiquititas. Tengo una duda y voy a preguntar porque me fui como pensando que sabía y al final parece que no. Entonces, las normales se marcan solamente donde cambia la curva, porque yo soy una de las que marqué tipo, no, cuchillé prácticamente la manzana marcando toda como la curvita toda que hizo. Solamente donde cambia la curva. Ahí se los comparto de nuevo a la pantalla. Perfecto. También esto le podemos subir videos y tal. Es Sí, una yo pavada, también. chicas, olvídense, es mucho más simple de lo que están pensando. Imagínense que yo tengo esto así, ¿no? ¿Sí? O que tengo, esto así. La normal lo único que te indica es cuando la cosa, imagínense que les digo, la cosa está cambiando, nada más. Técnicamente hablando, era lo que les decía el otro día, si ustedes agarran y ponen apoyo en una escuadra como las escolares acá, esta carita, no esta, ¿no? No esta que está apoyada acá, sino esta flechita que dibujé acá, esa se llama normal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me está indicando? ¿Cómo la curva va a cambiar? Yo puedo marcar 100.000 si quiero, ¿no? Yo puedo marcar así como si fuera una cabeza, ¿no? Pero, ¿qué es lo que realmente me importa? ¿Qué es lo que más me indica dónde cambió la superficie? Entre esta y esta para mí, ¿no? En que acá está mirando para arriba y acá está mirando para el costado. Entonces, un poco lo que te ayuda a decir esto es como la forma de la cabeza. En qué momento el sombrero tiene la copa y en qué momento empieza a caer para los costados. Para eso te ayuda la normal, ¿no? Entonces, capaz si yo miro esta otra curva, toda esta área están mirando más o menos para aquel lado, ¿no? Y solamente acá en esta área chiquitita están mirando para arriba, y este es el espacio de transición. Y yo lo que les decía la clase pasada es que seguramente si ustedes están trabajando con moldería, la costura tenga que pasar por acá, porque es el lugar donde la superficie está cambiando, ¿no? En este caso tengo como toda esta parte que la superficie es más homogénea y tengo un cambio rápido acá, en esta partecita chiquitita, ¿no? En cambio, en este caso, es como mucho más pronunciada la zona donde la superficie va cambiando. ¿Me siguen? Entonces, básicamente lo que eso hace, y si no me creen, agarren cualquier superficie curva que tengan, agarren, no sé, un rollo de costura, agarren una cinta, agarren cosas que tengan una curvatura mayor y vayan apoyándole la reglita y vayan viendo cómo cambia. Y es un poco lo que te indica eso. Si ustedes ven superficies que cambian así muy rápido, van a ver que tienen una normal acá y la otra al lado. Y si agarran una botella, van a ver que las normales van haciendo como una curvita mucho más homogénea y van cambiando mucho más despacito. Eso es para lo único que sirven, como para mostrarte si vos tenés un cambio que viene así, o si tenés un cambio que viene así, mucho más suavecito, mucho más gordo, mucho más suave. ¿Sí? Es eso, no es mucho más. Pero ¿Mejor entonces, o no? sí, pero entonces está bien que tenga bastantes normales si yo tengo una manzana.
No, no está bien, no está mal, es una forma de análisis. Yo si quiero puedo, a ver, porque si vos marcás 100.000 millones de pelitos y no te das cuenta que lo más importante es que acá estaba mirando para allá y acá estaba mirando para allá, no te sirve de nada. Sí, o sea, lo que esto te va a ayudar a identificar es que si vos tenés una superficie así, vos digas como, para que cuando vos arranques a hacer la moldería, como hicimos hoy, vos digas, bueno, acá necesito una pieza de moldería, acá voy a necesitar otra, acá voy a necesitar otra y acá voy a necesitar otra, ¿no? Y que si vos tenés una pieza así, digas, bueno, capaz que voy a necesitar menos piezas, porque no está cambiando tan fuertemente la geometría, ¿no? Eso es un poco para eso te sirven. Si querés poner 100.000 pelitos, no pasa nada, en la medida en que entiendas esto, que la superficie está cambiando un montón, ¿no? Que en este momento y en este momento cambió. Se los digo de otra manera. Lo único que sí está mal, que nunca deberían hacer, es no hacer. Eso es lo único que está mal. Todo lo demás, en la medida en que hagan y prueben y etcétera, está perfecto. Eso sí es el único donde les puedo decir, eso está mal. Tipo, no hice porque no entendí, no hice porque no, lo que sea, preguntan. Y si preguntan y no sé, y no respondemos, o tenían ese momento para hacerlo y no había otro momento para hacerlo y no llegamos a responder y lo que sea, hagan. Hagan lo más parecido a lo que ustedes entiendan, lo hacen, no pasa nada. Después lo vemos. Les puedo asegurar, les juro que no va a ser pérdida de tiempo. Nunca. Eso nunca, nunca, nunca es una pérdida de tiempo. Después se valoriza en otro momento, más adelante, pero siempre sirve.